Bienvenido a este segundo día de estudio bíblico. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia, tú eres iglesia. Tenemos que identificarnos plenamente con lo que dice la palabra. Entonces, en un primer momento, dijimos que la iglesia somos nosotros, el ser humano. Pero entonces ya hoy vamos a entrar en el estudio de que también, en un segundo punto, la iglesia se le llama a la congregación de los santos, al grupo de personas que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se reúnen en cualquier lugar del mundo. ¿Está bien? Bueno, pero vamos a comprobarlo por la Biblia, vamos a comprobarlo por la palabra. Veníamos diciendo que la tipología, fue lo último que dijimos ayer, la tipología de la iglesia es el matrimonio, el esposo y la esposa. La esposa representa el cuerpo, que es la iglesia. La cabeza representa a Cristo. Amén. Es importante. Bueno, vamos a mirar algo bien importante. Estamos diciendo que Romanos capítulo número 16, la reunión popular de los cristianos, congregación de los santos, miembros de la iglesia aquí en la tierra, grupo de personas. Romanos 16, versículo número 1 en adelante, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Deténgase allí. Mire cómo Pablo habla de la iglesia en un lugar, la iglesia en un sitio, en una ciudad. Versículo 1: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ya está hablando es de un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas hay una diaconisa, se llama Febe. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. A todos los grupos, todas las iglesias locales son grupos de personas, grupos de personas. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto. Bueno, aquí hay nombres para que usted escoja, por si le quiere poner nombre a un hijo. Aquí hay unos nombres muy especiales. Avancemos. Primera carta a los Corintios, capítulo número 1. Ahí volteé la hoja, ya lo encontró. Versículo número 2. Primera carta a los Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está hablando de una iglesia que está en una ciudad, una sola iglesia que está en una ciudad. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Déjelo así. Le estoy mostrando entonces cómo se empieza a hablar de la iglesia como un grupo de personas. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 31 y 32. Dice la palabra: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Está hablando de una iglesia. Bueno, leamos solamente un versículo más porque quiero empezar a explicarle esto. Capítulo 16, versículo 19 de la misma carta, primera carta a los Corintios. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Bueno, ya no le quedó duda que entonces Pablo en esta parte, en estos versículos, está diciendo una iglesia en una ciudad. Pero esa iglesia tiene la connotación de tener muchos miembros. Bueno, no sé, unos más que otros, pero es una iglesia. ¿Qué le estaba diciendo ayer? Y quiero dejar claro hoy esta situación. Resulta, mi hermano, que cuando nosotros hablamos de la iglesia local, estamos hablando del cuerpo de Cristo en ese lugar. No está bien entonces que alguien
diga, no, es que yo vi por televisión, yo vi por las redes sociales, que ya no hay necesidad de congregarse. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso porque Dios, que conoce el corazón de cada persona, está muy atento para saber quién por negligencia, por rebeldía o por una mala enseñanza, sencillamente no volvió a congregarse en la iglesia local. Y son personas, hermano, que no sé qué les enseñó esta pandemia, como que se amañaron y se quedaron así y sencillamente tomaron la decisión de quedarse en casa y ponen a uno y ponen a otro y entonces van de aquí para allá y se van llenando la cabeza de una cantidad de cosas. No, hermano, no. Escuche esto. Sí hay una iglesia que está conectada al cuerpo de Cristo, a la iglesia local. Sí, hay unas personas con razones muy poderosas que no pueden salir de su casa, que no pueden llegar a una iglesia local. Escuche esto, por favor. Pero son personas que delante del Señor pueden decir, Padre, tú sabes que no voy a esas congregaciones que tengo a mi alrededor porque no hay una congregación de sana doctrina. Yo tengo varias personas, mire, tengo una persona en Texas, tengo una persona en Oregón, tengo una persona, bueno, 2 personas en Canadá. En España tengo varias personas que me dicen, mire pastor, porque yo les digo, yo a ellos los animo, vaya, busque una congregación, vaya y esté de cuerpo presente allá. Pero también tengo personas en Colombia que sencillamente van a la iglesia y dicen, no, pastor, es que enseñan esto, pastor, es que tienen unas ideas que no son bíblicas. Entonces son personas que para cuidar, póngale cuidado a esto, para cuidar la doctrina bíblica, sencillamente no van a esas congregaciones que tienen cerca, porque han ido a cada una de ellas y sencillamente han determinado que no hay un lugar donde puedan cuidar la sana doctrina, la verdad de la Biblia. Se acercan al ministro, se acercan al pastor, le dicen, pastor, es que según la Biblia, no le aceptan. Son personas que están muy enraizadas en su verdad humana, que es una mentira para Dios. Entonces esas personas, cuidando el templo del Espíritu de Dios, cuidando la doctrina, cuidando la edificación que deben de tener como iglesia, ellas no van a ninguna congregación cercana, no van, porque han conocido que la verdad solamente está en la Biblia. Ellos, óigame, tienen una gran razón, tienen un gran motivo para cuidar lo que Dios está haciendo en sus vidas y no asistir a esas congregaciones, porque sinceramente han estado allí y no han encontrado esa verdad que les ha sido enseñada, esa verdad que pueden ver en la Biblia. Así que ellos tienen una razón muy poderosa y están conectados con la iglesia de Cristo a través de la verdad. ¿Sí lo está entendiendo? ¿A través de qué? Listo, yo soy rodeado de iglesias, yo soy rodeado de congregaciones, de una y de otra denominación. Espérese, pero donde yo voy me están diciendo que crea cosas que la Biblia no tiene. Me están diciendo cosas que yo no puedo aceptar, que yo no puedo decir amén. De tal manera entonces que yo me tengo que cuidar de esto. Me tengo que cuidar, y con la posibilidad que tiene hoy en día la iglesia de conectarse con la verdad, listo. Son personas que están conectadas con el cuerpo de Cristo a través de la verdad y no conectadas con una iglesia local a través de la mentira, de la falacia. ¿Qué es la falacia? La falacia es una verdad de Dios deformada. La falacia es una verdad bíblica llevada a otro entendimiento. Eso es una falacia y tenemos que tener cuidado con ella. Ahora hay un segundo grupo de personas, póngale atención, un segundo grupo de personas que no pueden estar o que no ha sido posible que estén en una congregación local. Y son aquellas personas que estando en un país no tienen una congregación cerca, no la tienen. La congregación donde yo puedo ir, mire, nada más en un lugar de Madrid, en un barrio de Madrid, España, dicen, para ir hasta la congregación donde yo tengo que ir son como 2 horas y media, pastor, y a mí no me queda ese tiempo.
y no puedo, no tengo. Otras personas, un hombre en Alemania, no, una mujer, la de Alemania es una hermana. Entonces ella dice, no tengo una congregación cerca, no la tengo. Me voy en tren un domingo por la mañana y tengo que viajar 2 horas y media. Llego allá y sencillamente alcanzo el último pedacito del culto. Si me quedo para el otro culto, entonces ya me coge la tarde en el regreso, porque no tomo eso no se llama tren allá, sino que se llama metro, un tranvía, algo así. Entonces dice, pastor, es muy complicado. Es muy complicado, y entonces ya empiezan a decirme que vea, que qué hubo, que por qué no viene, que deje de ser floja, que... Y escuche esto, por otro lado, en el mismo grupo están las personas que están en unos lugares recónditos de la montaña. Mire, que no pueden bajar en toda la semana porque son 4 y 5 horas a pie, a caballo, para llegar a una congregación cristiana. Esas personas, de las cuales yo me he dado cuenta, lo que hace que soy cristiano, que existen personas que ellos el domingo es una fiesta, se levantan, no, que se levantan, yo creo que no se acuestan, 1 o 2 de la mañana a hacer su almuerzo, se echan su bultico a la espalda y camine, mijo, camine, y van llegando a la iglesia 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, al culto. Están en el culto y es una celebración hermosa, es una fiesta porque vienen de lejos. Luego que termina el culto se van, yo conocí esto aquí en el Cauca, la congregación está aquí y hay una mesa de comedor grandísima enseguida. Los hermanos que vienen del campo entonces están en la celebración del culto, y después del culto a mediodía van, sacan su mochilita, sacan su almuerzo, su fiambre y a comer. Hermano, hay personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de hacer eso. Hay personas, y por eso es que, hermano, es una grande bendición que nosotros podamos poner a funcionar esa emisora como debe de funcionar. Porque en el sur del Tolima hay lugares donde la persona no puede llegar ni siquiera a caballo ni caminando mediodía, no. Entonces, ¿sabe qué? Tienen que hacer como todo un programa una vez en el mes para salir de una serranía por allá, hermano, que son 5 o 6 horas, para poder llegar donde lo recoge un transporte y lo lleva hasta el lugar donde está la congregación. Esas personas, escúcheme, esas personas, aunque no estén congregándose continuamente en un lugar, aunque no se estén reuniendo con la iglesia de algún lugar, ellos a través de la radio, a través de algún medio de comunicación, se conectan con la iglesia también a través de la verdad. ¿Por qué de la verdad? Porque ellos no están sacando pretextos, ellos no están diciendo mentiras, ellos no están engañando a nadie diciendo, no, yo por allá no voy porque es que en esto o aquello, pudiendo estar. No, ellos no. Ese segundo grupo que no tiene la posibilidad de llegar porque está en lugares lejanos, porque está en lugares muy apartados, ellos deberían contar con que nosotros, los que estamos aquí, les tengamos un medio tan poderoso como la radio. Por eso a mí me dicen, pastor, cambiemos a radio FM. No, perdóneme. La FM, si alguien conoce de lo que es la radio FM, va así. Llega a una montaña y ahí se acabó. ¿Y los del campo qué? ¿Y los de las montañas, los de esas cordilleras tan alejadas qué? Que no escuchen la palabra del Señor. Pastor, es que la AM es muy costosa, sí, pero para el Señor no debería ser problema ningún dinero. Es que no lo es. No lo es. Para llegar a esas almas, hermano, al Señor no le cuesta nada, porque Él es el dueño de la plata, Él es el dueño del oro. Dele la gloria al Señor. Entonces, iglesia, mire, necesitamos ser conscientes de que hay una iglesia que se conecta a través de la radio. Hay personas, hermano, y usted lo escuchan todos los días, testimonios de personas que dicen, mire, yo soy a tanto de una congregación, a tantas horas, pero con la iglesia tengo pastor todo el día, todos los días, de día y de noche. Yo me congrego, me he edificado a través de la radio. Yo he crecido en el conocimiento del Señor. Hoy tengo una comunión con el Señor hermosa. Hoy tengo un ministerio porque ¿sabe qué? Me he puesto a predicar por esta llanura, por esta serranía, por esta montaña. Eso es. Y nosotros debemos estar
muy conscientes de que esta congregación tiene otras personas que están a larga distancia en otros lugares, pero que están conectados a través de la verdad. Dele la gloria al Señor. ¿Y por qué a través de la verdad? Se lo repito para que lo entienda. ¿Por qué a través de la verdad? Porque ellos no están sacando pretextos, ellos no están sacando argumentos, no, para nada. Están en lo que es. Ahora, hay un tercer grupo, el grupo de las personas enfermas, el grupo de las personas que aunque vivan aquí a la cuadra, no se pueden levantar de una cama, no pueden desplazarse. Hermanitos nuestros, tuyos y míos, que hoy tienen un impedimento físico. Tal vez están los que no se pueden levantar de una cama porque ya están muy ancianos o tienen cualquier restricción en la movilidad. Ellos son iglesia, hermanos, son iglesia. Y el Señor a ellos no les va a pedir cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce la verdad del corazón de cada uno. ¿Sí? ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, bueno, dele la gloria a Dios para que no se quede con las ganas. Ahora, déjeme entonces decirle cuál es el grupo de personas que tiene problemas. Ese grupo de personas que por resentimiento con un hombre, por dejarse engañar de otro hombre, por una mala enseñanza, teniendo la posibilidad de caminar, de tomar un bus, de tomar un transporte y llegar a la congregación en X tiempo, sencillamente porque alguien le dijo una mentira. Es que, hermano, es necesario, mire, es necesario cuando nosotros decidimos empezar a escuchar tantas predicaciones, es necesario que usted esté seguro de conocer la verdad. Eso de empezar a escuchar, hermano, y yo nunca le voy a prohibir a nadie que escuche otros ministerios, no, pero ¿sabe qué? Le pido por favor, esté seguro de la verdad, fortalézcase en la verdad, establezcase en la verdad, para que usted vaya escuchando y se dé cuenta qué es bíblico y qué no es bíblico. Esto no es verdad, no lo vuelvo a escuchar. Pero esas personas que se ponen a escuchar, y muchas personas me han dicho, es que el pastor fulano dijo que ya no era necesario congregarse, que en este tiempo ya no era necesario congregarse. ¿Dónde está la Biblia? En la Biblia, ¿dónde dice eso? Muéstremelo. Dígame, ¿dónde dice en los postreros tiempos ya nadie se congregará y usarán otros medios? No dice. Entonces escuche, aquella persona que tiene la posibilidad de acercarse a una congregación para ser parte de la iglesia local, óigame, para entrar en un trabajo activo, ¿sabe por qué? Porque una persona en otro lugar, una persona que se congregue a través de las redes sociales, a través de la internet, y sea activo en todas las cosas, hermano, no le falta sino que se ponga a servir, porque lo que no se puede hacer, digamos, en una montaña, allá en el pico de una montaña, que pueda llegar la internet, que pueda llegar la radio y está escuchando el culto y pertenece a la iglesia a través de la radio. Él alaba al Señor, él lo exalta, aprende, corrige cosas, es obediente a la palabra, se corrige como esposo, como esposa, ahora le da un buen trato a esos hijos, es firme en el mandamiento que le da a sus hijos, pero es una persona que edifica su casa. ¿Qué le falta? Empezar a servir, porque lo que tenemos, la ventaja que nosotros tenemos aquí en la iglesia local es que usted se mete a estudiar y bueno, cuando ya va avanzando en el estudio, se puede poner a servir en algo aquí en la congregación, sirviendo a otra persona, a los nuevos que están llegando, tal vez en los grupos de formación, tal vez yendo a predicar, tal vez como ujier, tal vez como intercesor, intercesora. Bien, pero es que por allá también lo puede hacer. Pero es que, mire, quiero contarle algo. Una persona en un lugar de la costa donde me decía, no hay iglesia, pero escucho la radio, me decía. Y yo le decía a través de las redes sociales, no, llega aquí la radio, eso también hace más de 8 años, ¿no? La radio, y estoy hablando del departamento del Cesar. Escucho sus programas a las 11 de la noche, pastor, mándeme material, por aquí no hay iglesias cristianas, por aquí estamos escuchando la radio y mi familia está toda emocionada con la palabra, le mandamos material de discipulado.
¿Sabe qué hizo ese hombre? El hecho de que él no estuviera en una iglesia cristiana no lo privó de poder servirle al Señor. Empezó a predicarle a los vecinos. ¿Sabe qué? En 4 meses tenía una casa de oración con 30 personas. Y ¿sabe una cosa? Abrió una casa de oración en un municipio cercano, abrió una casa de oración en otro municipio cercano. Y cuando estaban cumpliendo un año de haber abierto lo que ya debe de ser una iglesia, ¿sabe qué? Cuando estaban cumpliendo un año me hicieron una llamada colectiva donde la iglesia contenta, feliz, porque a través de la radio él se había puesto a servir al Señor, predicando la palabra, y ahora era un pastor. Y todo a través de la radio. Dele la gloria al Señor. Entonces, para los hermanos que están conectados con la iglesia a través de cualquier medio de comunicación, por favor, empiece a servir allá donde está, empiece a predicar, empiece a hacerle el bien a las personas. Qué bueno que usted pueda interesarse en ser un miembro activo. La iglesia no tiene ningún miembro dañado. La iglesia no tiene ningún miembro inactivo. No, no es verdad. No está bien el creer esas cosas. No, los miembros del cuerpo de Cristo todos están sanos, ¿sí o no? Todos están, hermanos, listos y dispuestos para servir a la humanidad. Eso le quería explicar, porque ayer dije, listo, el que no está pegado del cuerpo de Cristo no es ni de la iglesia. Pero en este grupo que yo les digo, que por capricho o por mala enseñanza, teniendo la posibilidad de congregarse continuamente, no lo hacen. Y están defendiendo una idea de un hombre que les metió a la cabeza que ya no es necesario congregarse. Es mentiras. Si usted y yo tenemos la posibilidad, vamos a seguir congregándonos. Amén. Oiga, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Y sabe una cosa, aprovecho para decirle a aquellas personas que todavía están de pandemia, que todavía no han salido, que todavía les da susto congregarse, yo los invito en el nombre del Señor Jesucristo para que empecemos, nos activemos, reactívese de nuevo. Como un miembro activo en la iglesia del Señor Jesús, empiece a congregarse allá donde lo puso el Señor, en esa congregación donde Dios lo llevó, vuelva a congregarse. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos porque algunos tienen por costumbre no asistir a la iglesia local, no hacer parte de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién dice amén? Sí, Señor. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Bueno, eso le quería decir. Ahora, vamos a volver a hablar de lo que somos nosotros, de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesús. La iglesia está encargada de dar a conocer, póngale cuidado a esto tan bonito. La iglesia está encargada de dar a conocer la sabiduría de Dios a los demonios. Piensa en eso. Medítelo. Usted y yo estamos encargados de dar a conocer a los demonios la sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué? Escuche esto, ya le voy a mostrar la palabra bíblica. Lo que pasa es que Satanás y los demonios, con el pecado de Adán y con todo el tiempo que pasó, óigame, todo el tiempo que pasó, la humanidad cayendo en más y en más pecado, ¿sabe qué pensó? Satanás y los demonios hicieron de cuenta que nunca, jamás iban a perder el señorío sobre la humanidad, porque ellos pensaban que de ninguna manera el ser humano pecaminoso iba a poder salir de la condenación. No veían cómo. Los demonios no veían cómo, porque no había ningún ser humano justo. Y en la medida que no había un ser humano justo, ellos creían y estaban seguros de que nunca el ser humano se iba a soltar de su autoridad, de su potestad. Y resulta, mi hermano, que vino Jesucristo. Algo que no esperaban, a alguien que no esperaban. Vino el Señor Jesús. Vivió como hombre justo, no nacido, óigame, no nacido de pecado. Vivió, cumplió la ley como nadie la había cumplido. Vivió en esta tierra como nadie había vivido. Y murió como el peor de los pecadores. Oiga, haciendo que Satanás y los demonios
llegaran a creer que también lo habían vencido a él. Hubo un hombre que trató de vivir justamente y no pudo. A este también le vamos a echar mano y lo vamos a llevar al lugar del Hades, al lugar de los muertos, en la misma condenación de los demás. Mire lo que dice la Biblia, la palabra. Efesios, capítulo 3, Efesios 3, 8. Léalo conmigo, dice la palabra: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabe cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo? Lo que Él consiguió a través de su sacrificio, a través de haberse ofrecido como un sacrificio sin mancha, sin contaminación. Todo lo que Él ganó, esas son riquezas para usted y para mí. Amén. Las inescrutables riquezas de Cristo. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La dispensación, el tiempo donde Dios iba a solucionar el problema de Adán. Nadie esperaba eso. ¿Cómo? Todos los demonios estaban expectantes. Pasó mucho tiempo. Ya no fue posible que nadie solucionara el problema de Adán. Continuamos con la autoridad. Satanás y los demonios decían eso. Continuamos con la autoridad. No hay forma de que se salgan de nuestro gobierno. Los seres humanos perecerán en su pecado. Mire lo que dice ese versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Dispensación es época, forma. Esa palabra dispensación tiene que ver con una forma, con un diseño que Dios hizo. Mire que las dispensaciones siempre traen una forma divina que Dios crea, que Dios establece, que Dios diseña para que el ser humano se acerque a Dios. Pero el hombre las convierte en religión. El hombre siempre las daña y las vuelve en religión. Aún el cristianismo, en gran manera, en muchos lugares, se convirtió en hacer. Haga tal cosa, haga tal otra. Tráigase una botella con agua para bendecirla. Una cantidad de ritos, hermano. Entonces, dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría, aquello inescrutable que ni los demonios ni Satanás esperaban, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Está entendiendo esto? Oiga, ¿y cómo nosotros le vamos a enseñar la sabiduría de Dios a los demonios? ¿Cómo? Conociendo la Biblia, conociendo al Señor. Mire, ¿sabe una cosa, mi hermano? Que la iglesia que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, nunca le podrá mostrar, nunca le podrá enseñar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. ¿Sabe por qué no? Porque al no conocer a Cristo, al no conocer el evangelio, entonces esos cristianos religiosos viven de huida de los demonios, hablando de que sufren mucho porque mucha brujería, porque mucha hechicería, porque me persiguen los demonios, porque no me dejan tranquilo, porque voy a orar y me pinchan la cola y me jalan el cabello. La única manera en que la iglesia le puede enseñar la multiforme sabiduría de Dios a los demonios es mostrándole que conocemos la palabra, que sabemos que nosotros, usted y yo, fuimos sentados en lugares celestiales en Cristo, lugares de poder, de dominio, de autoridad sobre los demonios, mostrándoles que conocemos la palabra y que ellos no nos vienen a engañar, mostrándole cómo Dios les metió un gol impresionante al enviar a Jesucristo a la cruz del Calvario, y usted y yo ahora le podemos decir: demonio, no tienen autoridad, sobre el pueblo de Dios no tienen autoridad, Satanás, no tienes autoridad. El Señor Jesucristo solucionó el problema. El Señor Jesucristo solucionó lo que hizo Adán, el problema que nos dejó Adán. Jesucristo
con la multiforme sabiduría de Dios, ahora nos dio una salida. Qué pena. Ya no tenemos nada tuyo dentro de nosotros, ya no tienes derecho sobre la iglesia. Ahora la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sin miedo a Satanás y a los demonios, sin temor a perderse, porque caminamos en la fe que es en Cristo Jesús y obedecemos la palabra del Señor. Dele la gloria al Señor. ¿Y quién puede hacer eso, mi hermano, mi hermana? ¿Quién puede hacer eso? La iglesia. Porque es que precisamente, y es algo que tiene que ver con los que no pueden estar conectados físicamente con nosotros, que sean personas que no entren a la radio, que no entren a las redes sociales de vez en cuando, no, sino que así como usted está aquí aprendiendo, aquellos que no tienen la posibilidad de tener cerca una iglesia de sana doctrina, también estén aprendiendo con usted todos los días, como que vinieran a este lugar, como que estuvieran siendo los más interesados en aprender, en conocer la verdad de Dios, para decirle a los demonios: conozco quién soy y sé quiénes son ustedes, demonios. A mí no me vienen a engañar. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Eso es. Ahora, la iglesia tiene un dueño. ¿Sí o no? La iglesia tiene un dueño. Nunca jamás el cristiano debería dudar eso. Jamás lo debería poner en duda. No. Jesucristo fue el que pagó el precio para que los redimidos ya no estuviéramos en condenación. Ahora estamos en libertad, en salvación, en autoridad sobre los demonios. Dice Hechos, capítulo número 20. Usted puede leer lo que viene previo a esto, que Pablo está diciendo: yo nunca les he escondido la verdad, nunca les he escondido la verdad, siempre les he enseñado lo que dice la Biblia. Así que no soy responsable de la sangre de nadie. Cada uno tiene que aprender a vivir de acuerdo a lo que dice el Evangelio. Cada uno es responsable de que tiene una Biblia y tiene el Espíritu Santo que le ayuda a entender esa palabra. ¿Quién dice amén a eso? Entonces dice el 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando a los pastores, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí le quiero decir algo, mi hermano. Mire, la iglesia fuera un poquitico entendida. No, escúcheme por favor. El cristiano fuera un poquitico entendido, un poquito nomás. Hubiera entendido un poquitico esta palabra. El día que escuchara a un líder decirle a usted: usted me pertenece, saldría corriendo, hermano. El día que escuchara a alguien diciendo: Dios me lo entregó a usted, usted es mío, usted me pertenece, ese día el terror de perderse, óigame, bajo un engaño y una mentira, lo haría correr. En serio que lo haría correr. Hermano, nunca podemos confundir, nunca ni siquiera podemos admitir que alguien se vaya a atribuir nada que le pertenece a Cristo. Cristo fue el único que derramó su sangre. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos igual que la religión tradicional. A ver, ellos dicen que María es la corredentora, entonces se hacen llamar marianos, ¿sí o no? Vino entonces Pablo y dijo: ustedes dicen que unos son de Cefas, que otros son de Apolos, que otros son de Pablo. Ajá, ¿no es lo mismo? ¿No es lo mismo que hacen los religiosos? No, que yo soy de María, pero entonces otro dice: no, que yo soy del pastor Héctor, otro que yo soy. Ay, hermano, qué vergüenza. Qué vergüenza, hermano. La iglesia solo tiene un dueño, le pertenece a Jesucristo. Todo, escúcheme, todo el que quiera usurpar el lugar de Jesucristo, usted debería de salir corriendo, usted debería de dejarlo solo, usted debería de huir ante esa posibilidad. Que alguien diga: es que hermano, Dios me puso aquí y entonces ¿sabe qué? Usted ahora hace parte de mí y usted me pertenece y las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios mío, está usurpando el lugar de Cristo. Corra. El único que derramó toda su sangre por la iglesia se llama Jesucristo el Señor. A Él sea toda la gloria,
A Él sea todo el reconocimiento, todo el honor, desde ahora y para siempre. Usted es la iglesia, le pertenecemos a Cristo. Nunca nadie podremos pertenecer a un ser humano, jamás, porque todos necesitamos de aquel que entregó su vida por ti y por mí. Él fue el que entregó su vida y nos ha puesto en un lugar que tenemos que respetar y que tenemos que respetar la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Continuemos. Ahora, la iglesia es el lugar donde Dios puso los ministerios. La iglesia. Cuando alguien está conectado, puede ser a través de estos medios que le estoy diciendo, con la iglesia, allí donde esté, va a tener cualquiera de los ministerios que Dios determinó para la iglesia. Y antes de leer esto que le voy a leer, quiero que piense en esto. La Biblia dice que nadie puede dar poder, dones, ministerios, sino solo Dios. Si usted alguna vez escuchó que los dones de María, que Satanás da ministerios o dones, no, hermano, no, nunca crea eso. Mire, Satanás es la creación que Dios limitó para que solamente pudiera tener el poder que el ser humano le diera. Satanás no tiene poder en sí mismo. Dios no le dio otro derecho al diablo sino de poner dardos en la mente del ser humano, llámese cristiano o no, para tratar de lograr convencer a ese ser humano y que le obedezca. Y en la medida que el ser humano individualmente, el hombre le obedece a Satanás, le va entregando la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio autoridad fue a los espíritus encarnados, o sea, a los seres humanos. Dios no le dio autoridad a los demonios, le dio autoridad a nosotros, a los seres humanos. Y cuando el ser humano obedece al diablo, obedece en sus fechorías a Satanás, le va entregando la autoridad. Así como Adán le entregó la autoridad que Dios le dio a él sobre la tierra, se la entregó al diablo, así el ser humano, en la medida que obedece todo lo torcido, todo lo ilícito, todo lo ilegal, todo lo vergonzoso, le va entregando la autoridad que Dios le dio a él como ser humano, se la va entregando al diablo. ¿Está entendiendo eso? Entonces, no hay dones que sean dados por un demonio, no. La Biblia dice que los dones fueron dados por Dios y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y sabe qué dice el Salmo? Dice el Salmo, y aún a los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Entonces escuche esto, que usted puede encontrar brujos con poder, sí. Hechiceros con poder, claro. Hay hierbateros que dicen que recibieron de Dios y ellos lo dicen con verdad. Ellos recibieron de Dios el don de sanidad porque mandan emplastos, escupen las hierbas y las dan a tomar o lo que sea y hay un resultado. ¿Sabe una cosa? Sí, claro. Ellos recibieron un don, aún naturalmente, porque la Biblia dice que aún a los rebeldes Dios le dio un don. Les dio un don, pero ¿sabe qué? El problema es que ese don fue puesto al servicio del diablo, no al servicio de Dios. Entienda eso. Pero no hay don que sea dado por Satanás. Todos los dones, todo el poder que pueda haber en un ser humano fue dado por Dios. ¿Quién entiende eso? Es importante que lo tenga claro. Dele la gloria a Dios. Ahora, primera carta a los Corintios, capítulo número 12, el versículo número 27. ¿Vosotros quién? Yo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ah, qué bonito entender esto. Usted en particular es un miembro de Cristo. Pero déjame preguntarme a mí mismo y preguntarte a ti algo. Eres un miembro dentro del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Otra vez, ¿eres un miembro dentro del cuerpo de Cristo?
estás haciendo parte de la iglesia local, porque tú mismo eres iglesia. Pero ya en la función que Dios nos envía a hacer, tenemos que unirnos con otros creyentes para llevar adelante un ministerio que Dios nos dio aquí en la tierra, el ministerio de la reconciliación. Listo. ¿El cuerpo de Cristo cómo debe de estar? ¿Sano o enfermo? Te hago una pregunta y te estoy hablando de tu alma, de tu ser interior. ¿Estás sano o estás enfermo? No me contestes a mí. ¿Estás sano o estás enfermo? Como miembro de Cristo, ¿estás dispuesto a hacer el bien? ¿No odias? ¿No tienes reclamos con nadie? ¿Resentimiento o venganza? ¿No hay falta de perdón en tu vida? ¿No eres un miembro que se aira con facilidad, que se deprime con facilidad? ¿Estás sano? Porque a mí la Biblia me dice que con el solo hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo, ya tengo derecho a ser sano. Porque, porque el cuerpo de Cristo fue diseñado para estar sano. Si solamente eso tuvieras en cuenta y pudieras creer solamente en eso, en esa verdad, cuando tú oras por sanidad, no hay nada que pueda detener esa sanidad. Si solamente entendieras que como parte, como miembro del cuerpo de Cristo, tienes derecho a estar sano. Ahora, el cuerpo físico. Sabemos que el cuerpo físico se va desgastando, que si usted no le da una buena alimentación al final termina enfermo, que si ha vivido desordenadamente termina enfermo, que si tomamos licor. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera borrachera me la pegué como a los 8 años, cuando hice la primera comunión. Claro, y yo a los 36 años estaba a punto de una cirrosis hepática, porque yo de ahí en adelante seguí tomando licor. Yo escondía el frasco de licor en medio de mi ropa y vivía a toda hora ingiriendo licor. Y entonces mi cuerpo estaba a punto de un colapso, hermano, desde niño. Usted no se puede imaginar cuántas cosas habían en mi vida. Listo. Pero resulta que cuando llegué a Cristo, yo empecé a entender estas cosas. Ahora soy un miembro en particular del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es? Un miembro en particular. ¿Qué significa en particular? Un miembro irrepetible. Óigame, un miembro que no se parece a otro, que no depende de otro. Usted es un miembro que no depende de su hermano, del pastor. Usted no depende de otro. Usted es un miembro en particular que hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Está entendiendo eso? Es muy bonito poder entender esto. Soy un miembro que fui seleccionado y escogido por el Señor para formar parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia. Entonces, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Ahora, lea lo que sigue, lea lo que está allí. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y acá, y a unos, versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Quiero leerle esto para que usted salga de una confusión, porque es que a veces cuando no se aclaran las enseñanzas, lo digo por mí, porque muchas veces he enseñado cosas que han dejado unas dudas y gracias a Dios por ustedes que vienen y me dicen, pastor, yo entendí esto de esta manera, y yo digo, no fue así, eso no fue lo que quise decir. Entonces, esas malas enseñanzas, esas enseñanzas que no se explican bien, dejan la posibilidad de que usted entienda cosas extrañas. Una de esas malas enseñanzas es haberle dicho a la iglesia que todos teníamos que hablar en lenguas, que porque el hablar en lenguas era la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, y no es así, porque la Biblia no dice eso en ninguna parte. La Biblia asegura que el hablar en lenguas sea la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Más bien, Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas por fe.
¿Por qué? Entonces mire lo que dice aquí Pablo, póngale cuidado. Versículo 29, está preguntando, son preguntas retóricas. La pregunta retórica es la que se hace conociendo la respuesta. Usted conoce la respuesta. Dice así, vea, ¿son todos apóstoles? Diga conmigo, no. ¿Son todos profetas? Diga conmigo, no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Ahí está. Esta es la iglesia sana. La iglesia que sabe que Él en particular tiene cosas que otros no tienen, pero que Él mismo no tiene cosas que otro tiene. Y estamos felices de lo que el Señor nos haya dado y nos haya dotado. Estamos felices porque ahora con lo que el Señor me ha dado, lo voy a desarrollar en beneficio de la iglesia y de todos los que vayan acercándose a usted y a mí. ¿Está entendiendo eso? Esa es la iglesia. La iglesia no es aquella que se mueve tratando de hacer indignos a otros, tratando de hacer sentir indignos porque, hermano, y usted no habla en lenguas, usted no ha sido bautizado en lenguas, bautismo que no existe. No ha sido bautizado, no, yo no. Ay, hermano, usted tiene un problema, usted tiene que orar, métase en ayuno, a ver si de pronto el Señor lo bautiza en lenguas. Y entonces he conocido muchos hermanos que dicen, pastor, pero yo no sé qué le pasa a Dios conmigo. Mire, yo me he metido en ayuno, he orado, y nada. Hermano, gloria a Dios que usted es sincero, porque yo conocí muchos cristianos que para poder encontrar la aceptación de la iglesia, entonces imitó las lenguas. Sobre todo en unas congregaciones religiosas que le dicen, si usted no habla lenguas, como usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo y no se va a salvar, usted ni siquiera puede servir, ni siquiera puede barrer el lugar de congregación, porque usted es indigno. Oiga, hermano, y un hombre, una mujer con la señal de Jesucristo en su vida, con la percepción de que fue llamado por el Señor, ama a Cristo, se apartó del pecado, y nunca pudieron leer en primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 13 que ahí está el bautismo en el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo por un solo Espíritu, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenga cuidado con esas confusiones. Dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria al Señor. Dice entonces el versículo 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. ¿Por qué? Versículo número 7 del mismo capítulo 12. Aquí está la respuesta. ¿Por qué no todos hacen lo mismo? Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es. Eso no tiene otro propósito. Dice entonces, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a entrar en otro tema, pero ya será mañana. Ya hoy no tenemos el tiempo para plantear ese tema de la iglesia. La iglesia es algo maravilloso. Oiga, es importante que usted sepa que pertenece a una comunidad de santos en la tierra, óigame, llamada la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, llamados a ser santos, llamados a vivir en una constante santificación y un constante perfeccionamiento. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vamos a empezar a caminar, óigame, en función de cuerpo. No como hemos conocido muchos ministros que le dañan el corazón a la iglesia para que se sientan excluidos, para que se sientan superiores a otras congregaciones. Tenga cuidado con tenga cuidado. Y si fueran doctrinas de error, vale, porque me es necesario advertirle del engaño y del error. Pero hermano, aún de la misma denominación, ministros que le dijeron a usted, esos son unos herejes. Y ningún pastor sirvió, cambiaban de pastor en esa sede, y le estoy hablando de Villa del Sur para que me entienda.
Todo el tiempo, hermano, todo el tiempo, el ministerio que llegara a Villa del Sur eran enemigos del ministro de turno, porque a ninguno le creía y todos eran malos. Hermano, ¿eso acaso es función de cuerpo? Le pregunto, ¿eso es funcionar? Óigame, ¿eso es vivir en función de cuerpo? No, no, hermano. Usted no puede sentirse superior a nadie. Usted es un humilde miembro, pero digno miembro del cuerpo de Cristo. No somos superiores, pero tampoco somos menores. ¿Sabe por qué? Porque todos desarrollamos una función en particular en el cuerpo de Cristo.